Buenas noches, hermanos. ¿Cómo están en esta tarde tan hermosa? Se está metiendo el sol y pues, me da muchísimo gusto estar con ustedes. Yo soy Carlos Hurtado de la Iglesia Bíblica Laurel y me da un gusto que nos acompañen y poder considerar la palabra de Dios de esta manera, aunque estamos distanciados, pero a través de estos medios hemos tenido la bendición de poder considerar la palabra, escudriñarla, y pues es mi intención esta noche hacer eso, acompañados de ustedes. No sé si pudiese yo alcanzar a contestar alguna pregunta, pero si quieren poner una pregunta y al último puedo contestarla, pues por favor, la ponen. Si no, después de que haya terminado, podríamos responderles más adelante. Bueno, vamos a esperar un tantito para que se conecten las personas aquí que vienen de otro lugar. Estoy viendo aquí varias personas. Y voy a recorrer lo que Frankie dio el domingo pasado. Estamos en la epístola de Colosenses. Estamos dando un ciclo de predicaciones, un estudio en esa carta. Se ha dado, Pepe de la Vega dio un trasfondo muy bueno para entender el contexto de lo que estábamos a empezar a iniciar. Seguí yo después y le di pues a vista de los primeros 23 versículos del primer capítulo por encima, lo que es obvio por decir. Me enfoqué un poquito más en lo que era ese amor tan genuino de parte de ellos, pero como si existía algo de ignorancia hacia la persona, hacia lo que el Señor Jesucristo había hecho por ellos. Y claro, lo estamos viendo porque aplica a nosotros, aplica a lo que nosotros mismos ahorita estamos considerando en nuestras vidas, en nuestra situación, en nuestros contextos. Y pues es nuestra intención de que sea de bendición para la iglesia, claramente, la iglesia universal y nuestros amigos que nos acompañan. Entonces, de nuevo les invito a que si quieren poner una pregunta ahí, tratar de contestarla. Si no, les respondemos después de que se haya acabado esta transmisión. Bueno, vamos a orar, pedir la ayuda del Señor. Padre Celestial, muchísimas gracias. Qué bendición el poder estar unidos de esta manera. Es tu misericordia en nuestras vidas. Es tu bondad a nuestras vidas. El poder estar de esta manera unidos. Siento la presencia de mis hermanos por el Espíritu Santo, no de ninguna otra manera. Digo, hay memoria, hay caras, hay tantas cosas que hemos hecho juntos antes de esta separación, de esta cuarentena, pero se siente el gozo porque lo tiene vivificado el Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él nos trajo esa conexión, esa unión, esa familia. Cristo vino a traer muchos hijos a gloria, muchos hijos al Padre, y eso somos nosotros, y nos deleitamos en eso, nos deleitamos en la obra, en la persona del Señor Jesucristo, lo que hizo por nosotros, que nos une, no lo que hicimos nosotros, lo que Él hizo por nosotros, que nos unifica, que nos da ese mismo sentir, que somos unánimes en Él. Y es nuestro deseo continuar enfocándonos en Él. Entre más le conozcamos, entre más tengamos un corazón agradecido, nos unirá más. La necesidad de que nos conozcamos los unos a nosotros existe. Ahorita está limitado, pero Cristo Jesús ya venció al mundo y todas sus limitaciones. Ya venció al príncipe del aire
Es un enemigo derrotado. Qué bendición, qué bendición. Vivir en victoria. Qué bendición. 40 años en el desierto y le pidió Moisés que si no él iba, si Jehová no iba con ellos, que no lo llevara a ningún lugar. El desierto es un lugar de prueba. Pero ¿por qué no nos traemos a memoria que ahí estuvo con ellos? Él estuvo ahí, Él está con nosotros. Él está aquí. Cristo promete y Cristo cumple sus promesas. Él es fiel. Él es fiel. Gracias, Padre, por esta oportunidad de estar reunidos con mis hermanos, con mis hermanas, con los que nos escuchan, de lejos, cerca. Que sea esto de bendición, que sea esto como un convivio. Tantos de nosotros que hemos tenido convivios en nuestras casas, en nuestras salas, en la iglesia, que es mi propósito, como que si estuvieran delante de mí y yo delante de ellos. Gracias, Padre, por tu Hijo bendito. Continuamos, ayúdame, Padre, ayúdame, me pongo en tus manos. Haz como tú quieras, haz lo que tú quieras. Soy tuyo, fui comprado por sangre y no tengo ningún otro propósito en mi vida más que de servirte, de amarte con todo mi corazón, con toda mi mente, con todas mis fuerzas, con toda mi alma, con todo lo que soy, con todo lo que me hiciste, de lo que me rescataste. Te doy gracias, te doy muchísimas gracias. Junto con mis hermanos te damos gracias. En el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Discúlpenme. El predicador del domingo pasado nos dejó con este pensamiento. Dice, meditemos en estos, hermanos, qué tan importante han sido estos 6 versículos. Se refiere a Colosenses del capítulo 1, del 9 al 14, que este varón recorrió. Versículos. Y administrar nuestras vidas y ver que estamos haciendo en nuestras vidas lo que Cristo, el acto, lo que Cristo hizo, el acto de la persona, lo que hizo Él, el hecho, el acto de la redención de Jesús, de su persona, de su ministro que ha hecho por nosotros. Vamos a meditar en eso. Son casi 4 días que nos dejó esta meditación. Entonces, los cristianos tenemos por costumbre el domingo, los hermanos libres tenemos por costumbre la cena del Señor, la escuela dominical y la predicación. Y entonces decimos que la cena del Señor es dirigida por el Espíritu Santo. Amén. En la escuela dominical, un maestro también dirigido por el Espíritu Santo y la predicación dirigido por el Espíritu Santo. De nosotros no hacemos nada. Predicamos a Cristo, el crucificado y resucitado y glorificado, y nosotros no tenemos otra cosa que hacer. Pero en la predicación tiene que haber el componente de que Dios nos habló. Tenemos que escuchar. Yo sé que está un hermano, yo sé que está delante de nosotros, yo sé que tiene la palabra abierta, pero Dios habló. Dios habló a su pueblo. Tenemos que estar siempre escuchando. Entonces, por eso existe esa invitación a meditar. Yo he querido que nuestro servicio de los miércoles sea una meditación de lo que se predicó. ¿Cómo? ¿Cómo es que yo asimilé? ¿Cómo es que yo procesé? ¿Cómo es que yo tomé lo que a mí me dijo el Señor? No el varón que predicó, pero Dios me habló. No todo lo que dijo el varón fue necesariamente para mí, posiblemente sí. Y ese es mi objetivo esta noche, el que yo haga un esfuerzo de comunicarles a ustedes lo que Dios me dio a mí. No quiere decir, pues yo me entendí eso. No quiere decir eso. Pues no, pues ya dijo el anciano que
para él esto significó, para ti puede haber significado. Puede haber el Señor dicho alguna otra cosa. Por eso la meditación. Yo sé ahorita, hermanos, y como su líder, les animo. Yo sé que hay 1000 predicadores ahorita accesibles a nosotros y posiblemente el tiempo para poder escucharlos a todos. Hay varones cuales ya han predicado en esta iglesia que nosotros les recomendamos que escuchen después de haber escuchado el mensaje de sus líderes dentro del laurel y haber meditado. Si no hay tiempo, un domingo, hermano, me pasé casi 8 horas desde la mañana hasta el fin escuchando personas que conozco y sentí que no tuve la oportunidad de meditar. Y a veces mensajes como este que se dio la semana pasada requieren mucha meditación, porque no tenemos por costumbre tanto de estar considerando lo que era el griego, que este varón tomó mucho tiempo. También vemos el componente ahí de la salvación, que el varón tomó mucho tiempo. Y por último, cómo eso aplica a nuestras vidas. Entonces, esta meditación es para que tomemos lo que nos dijo el Señor y podamos, en estos 4 días, algo ocurrió. O qué bonito fue el mensaje. O cómo me gustó el mensaje. Ay, ese joven, cómo lo aprecio. Esas cosas están bien. Pero, ¿qué te dijo el Señor? Y cómo en estos 4 días que ya pasaron, cómo impactó tu vida, así como dijo este varón, estamos viviendo de una manera de acuerdo con lo que él hizo por nosotros, esa remisión, de acuerdo a su voluntad. Ese varón dijo que fuimos comprados y ya no somos de nosotros. Hizo un comentario de un teólogo que dice que es un robo si yo hago lo que yo quiero. Es un robo. Es un pecado. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo de repasar lo que él dijo. De nuevo, es lo que yo oí que el Señor me dijo a mí y se lo voy a transmitir como esa meditación. Entonces, empezaremos por la lectura de Colosenses. Vamos a ir, acompáñenme por favor, al primer capítulo de Colosenses y vamos a ver los versículos del 9 al 14. Dice así el 9. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. El 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Este varón, Frankie, después de que yo recorrí 23 versículos de una mirada no muy profunda, mi objetivo era que ese amor que ellos estaban mostrando, que era genuino, que era un amor espiritual, dice claramente, llevase lo que nos ayudó Francisco nos ayudó a que dijéramos, ok, entonces, ¿cómo es que yo puedo tener ese completo conocimiento de quién es Él y qué hizo por mí para que yo pueda ejercer amor sabiamente? Para que yo pueda andar, para que yo esté lleno, para que yo pueda hacerlas y dar frutos para que son dignos de Dios.
Ok. Entonces, vamos a hacer este esfuerzo, que este varón dedicó mucho tiempo en el de entender el esfuerzo que él hizo en beneficio a nosotros de ese trabajo que hizo en el griego. ¿Okay? El trabajo que hizo en el griego. Entonces, sí es cierto que tenía muchas páginas este varón, y entonces vamos a ver el objetivo. El objetivo dice aquí, perdón, déjenme ir a Colosenses. El objetivo era, dice el versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Cómo lo va a traer a cabo Pablo? Es orando por ellos. Les presentó la carta, ya envió esa carta, ya tienen esta información. Ahora lo va a hacer de lejos porque nunca lo conocieron, orando. Y lo va a hacer sin cesar. ¿Okay? Entonces, ¿qué está diciendo Pablo? ¿Y por qué invirtió tanto tiempo en el griego, mi hermano? Porque nos quería comunicar que entendiésemos eso para poder, hermanos, de manera práctica, estar llenos, para poder andar, para poder dar fruto. ¿Ha ocurrido eso en estos 4 días después de esta predicación? O pregúntate honestamente, ay, qué bonito, ay, estuvo muy poderoso. Pero si en esos 4 días el objetivo de ese mensaje no ha llegado a tu caminar, a tu vivir, a tu considerar, o al mío, esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Esa es la meditación en estos 4 días. ¿Ya ha ocurrido eso para ti? Tú puedes decir sí. Bueno, entonces esto es lo que nos comunicó Frankie con respecto a lo que Pablo quería lograr que entendiésemos. Dice, hablando Pablo, yo quiero que ustedes, ¿okay? Yo añado esto, amorosos, que se quieren mucho, que se apapachan mucho, que hacen muchas cosas, y es conocido ese amor. Yo quiero que ustedes, que hacen esas cosas genuinas, no estoy siendo crítico, porque el Espíritu Santo mismo nos dice a través de su palabra que era un amor espiritual, era genuino, no andaban fingiendo ellos. Pero dice, yo quiero que ustedes amorosos hagan epignosis. Hagan epignosis. ¿Qué es eso? Que tengamos un entendimiento, un conocimiento claro de la voluntad de Dios. Están mostrando amor, pero existe una necesidad de que ustedes tengan un completo, claro entendimiento de la voluntad de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo se va a lograr esto? ¿Cómo? Dice él, haciendo sunesis. Haciendo sunesis. Unión de 2 cosas. Haciendo sunesis. Toda sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría espiritual, inteligencia espiritual. Ahí está esa unión. Él nos está diciendo que unir. Él nos está diciendo que unir. Pero nosotros tenemos que unir eso. Nosotros tenemos que unir sabiduría e inteligencia. ¿Para qué? ¿Para qué, hermanos? Esa sabiduría
espiritual nos lleva a un conocimiento. Nos lleva a un conocimiento. Esa inteligencia espiritual nos lleva a ese lugar. ¿Para qué? La sabiduría es para que sepamos y apliquemos el mejor camino, el camino de Dios, el andar, pero no nomás andar. Les quería rapidito recordar de Enoc y no quiero, apenas estoy en la primera hoja y no quiero pasarme toda la noche aquí, pero no caminó con Jehová 300 años. 300 años. Y murió a los 365 años. Se me hace interesante, hermano, no soy de eso de números, yo no, pero pues, un año tiene 365 días, él caminó y se lo llevó. Y si andar era porque lo conocía. Conocía a Jehová. ¿Cómo vas a andar tú con alguien con que no estás de acuerdo? ¿Cómo vas a ir tú a alguien con que no sabes quién es? ¿Cómo es que tú vas a? Conocía. Él tenía esa sabiduría, él tenía esa inteligencia. Él sabía como María que no había ningún otro mejor lugar donde estar. Él sabía como David que no había ningún otro lugar más que estar en su templo contemplando su belleza, su rostro. Sabían. Entonces, esa inteligencia, esa cosa que nos permite hacer el sunesis, que podemos unir estas cosas, pero espiritual, es para que podamos, hermanos, es para que podamos en ese conocimiento, ya que se llegó, ya que hemos llegado a esa unión y ya tenemos ese conocimiento, para que podamos ver esas cosas espirituales, para que podamos ver de acuerdo a las cosas que le placen a Dios. Y también, hermanos, la advertencia es para también tener ese conocimiento para las cosas que son en conflicto de Él, en conflicto de Él. Entonces, la palabra llenos, también dedicó mucho tiempo a hablar de la palabra llenos, desarrollo y crecimiento. Que no anduvieras tú como los gnósticos llenándote la cabeza de cosas, Hay gente con la que tú has platicado que nomás sabe cosas y no sabe unir esas cosas para llegar a algo sabio. Y que también nos dijo que la sabiduría procede de lo celestial, la divina procede del cielo, no procede de aquí. Entonces, los gnósticos están cambiando las cosas en Colosenses y les están haciendo que ellos funcionen de una manera que no es de acuerdo a la voluntad de Dios y andan en ignorancia amando. Y no es, porque nosotros debemos de amar a uno y a uno solo y al prójimo como a nosotros mismos. Entonces, de esa manera está uno desarrollado. Eso era el lleno. Es un crecimiento. Un vaso de agua lo llenas y está hasta el tope, ya no le puedes echar más. Pero a un humano, nosotros fuimos creados por la mano de Dios, hermanos, y no hay en todo el mundo las computadoras que tenemos en todo el mundo que puedan tener la capacidad del cerebro humano. Ponlas todas juntas y ponlas que ya se echaron a perder y no tienen la habilidad de procesar lo que nosotros procesamos. Ya les he dicho varias veces que yo soy biólogo y cuando estudiaba yo el neuron, ustedes traducen, que era tanto químico como eléctrico, me fascinaba porque habla de un cambio
de una cosa a otra cosa, de un domain, estoy hablando inglés, de un realm, de un a otro, de la área química a la área eléctrica, las tinieblas a la luz. La creación de Dios declara su gloria, hermanos, hacia afuera y hacia lo más pequeño. Bueno, cierro el paréntesis. Pero el objetivo de esta carta de Pablo es para que ellos hagan esto, para que hagan epignosis, ¿ok? Como sumando, ¿ok? Sunesis, para que ellos puedan unir esta sabiduría y esta inteligencia para que se desarrolle, para que este conocimiento tenga la habilidad de andar con Dios y saber lo que le place y lo que no, lo que está en conflicto. Okay. Entonces, espero que eso nos haya ayudado, porque el tratar de tomar ese versículo y de verdad sentir que lo entendimos, pues espero que haya yo ayudado un poquito en que se entienda mejor. Pero de nuevo, los animo. Yo nunca he visto que nos diga el Señor que hay que tener una inteligencia o un nivel de estudio para estudiar la palabra. Que tú tienes que ser un cátedra o que tú tienes que ser un graduado. Nunca puesto un límite así. El que va a la universidad o toma tantas clases antes de entrar a las más elevadas o no entras, pero nunca. ¿Por qué? Porque el maestro es el Espíritu Santo y ese maestro lo traemos dentro. Entonces, por favor, los animo, hermanos, si quieren todavía seguir ahí, los animo a esa meditación de lo que él quería que hiciera para que fuese algo práctico. Dio ejemplos prácticos. José era un administrador increíble. Empezó en un hogar, Potifar, y era rico, tenía muchas cosas. Y luego a una cárcel, más que administrar. Y finalmente todo Egipto. Él tenía la inteligencia para poder administrar. Pero a la hora de que tuvo ese sueño, esa sabiduría solo proviene de Dios. Dios le dijo lo que él sueña. Y hasta José lo reconoce. Le dijo, Daniel, lo mismo, mi profeta favorito. ¿Por qué? Lo he dicho muchas veces en el contexto de Laurel, porque es el profeta que te dice lo que iba a venir y no nomás te dice lo que iba a venir, pero te dice cuándo iba a venir. Esos son sabios porque Dios les ha dado esa sabiduría. Y han ellos hecho ese sunesis para llegar a conocer, a ese conocimiento de esa voluntad total, y están llenos. Hay que estar llenos para poder andar. Hay que estar llenos para poder andar. Ok, nos comunicó también que si no tienes esa sabiduría, que la pidas. Y él te la dará. Santiago 1:5. Él te la da. Si ahorita me estás escuchando y dices, no, que mi pastor, que el estudiado, pues pídele pues. Pídele.
pídele que te dé, porque yo le estuve pide y pide para poder estar delante de su presencia esta noche. ¿Por qué? Porque yo no quiero hacer nada de mí, hermano. Cuando yo echo mano a las cosas, contamino lo que está haciendo él. Y no quiero hacer eso. Entonces los animo a que ustedes también pidan sabiduría. ¿Por qué? Porque no queremos estar llenos de, como los gnósticos, de cantidades para poder ir a un juego de televisión y contestar respuestas a preguntas que no significan nada. Queremos saber la voluntad de Dios. Queremos poder andar con Él. Queremos estar en gozo, disfrutando que andamos con Él, que vivimos una vida de acuerdo a el pago que se dio. Tenemos que estar fijándonos, tenemos que estar administrando nuestras vidas para fijarnos, hermanos. No les estoy hablando como que si no fallo, no les estoy hablando como que si ya la tiene. No, hermanos, yo tengo que estar, mis pensamientos, hermanos, todos, siempre tenemos que estar haciendo eso. El versículo 10 dice, regresando a Colosenses, versículo 10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento del Señor. Les había dicho antes del vaso, el vaso le echas agua y queda lleno, ya no le puedes echar más. Pero a nosotros, ay hermanos, si le permitiéramos a Dios que hiciera lo que Él quiere hacer en nuestras vidas, te vieras al espejo y dijeras, ¿quién es este? Porque Él desea ser tus manos, tu mente, tus pies, para ir a donde Él quiere, donde Él te quiere llevar y hacer lo que Él quiere hacer. Esa palabra que usan mucho, rendirte, ríndete, no me gusta a mí en relación con Dios. A nosotros nos piden que nos muramos, que este Carlos muera, no que se rinda, pero que se muera, que se quite porque es un estorbo. Y Dios hará algo con esta persona que Él redimió para su propósito y vas a decir, ok, ese es Dios. Ese es Dios, ese no es Carlos, ese es Dios. Entonces, tenemos que estar siempre en ese crecimiento para que crezcamos, porque Él está dispuesto. Esa imagen del vaso, si nosotros que somos jarras de barro, si Él ve que hay impureza, Él no va a añadir. Si Él ve ahí contaminación, ¿de qué hablo? Del pecado, hermano. Dios no puede estar delante del pecado. No puede. Entonces, si Él ve, entonces no va a añadir. Tenemos que estar a cuentas con Dios. Tenemos que estar siempre dando cuentas. Y Él es justo y fiel para perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda inmundicia. Él es pronto, Él es misericordioso, Él es todo. Entonces, tenemos que siempre estar en ese estado, recurrir a ese estado siempre, examinarnos siempre. El 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. La fortaleza va a venir a través de el que tú estés
armado, el que tú estés dispuesto a ser enseñable. Esa fortaleza va a venir de tu estudio. Esa fortaleza va a venir de tu tiempo de oración con Él. Esa fortaleza, ese poder, ¿qué dice? Dice la potencia de su gloria. ¿Para qué? Para que puedas tener esa paciencia, para que puedas tener esa larga longanimidad, quiere decir larga ánimo, de largo ánimo. ¿Qué tantos de nosotros ahorita posiblemente estamos desanimados por lo que está ocurriendo? Y aquí nos tiene el Señor en nuestras casas, porque Él quiere que nos acerquemos de una manera como nunca antes, hermano. No vayamos a salir de la cuarentena como los que salieron después de los 40 años en el desierto. Que nomás entraron 2 a la tierra prometida. Que nomás entraron 2 a la tierra prometida. Esta cuarentena sea de que todos, yo los animo a todos que me acerquemos a Dios, que busquemos a Dios, que le conozco más a Dios, que he llevado una comunión más íntima, más profunda con Dios. Sí, hoy me leí toda la Biblia, sí, 3, 4 libros que tenía trazados, ok, pero tenemos que salir más avanzados de cómo entramos a esta cuarentena. En el versículo 11, ya vimos, y dice, el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Aptos, nos capacitó, nos hizo, nos calificó, ahora podemos participar de algo que antes no, de la herencia con los santos, esa vida eterna. Cristo es nuestra herencia, de ese caminar con Él en esta luz. Estábamos antes en tinieblas, ¿cómo íbamos a poder estar en luz? ¿Cómo íbamos? Pues teníamos que haber hecho ser aptos. Nos dio un corazón de carne, nos dio la mente de Cristo, nos dio nueva vida, nos regeneró, nos dio un nuevo nacimiento, nos justificó, nos está santificando y vamos a ir ya gloria en posición, pero de gloria en gloria. Toda esa labor la hizo Él, toda esa labor. Y aquí es donde hace un punto muy importante mi hermano y dice así, lo leo: hermanos, pongan atención está dando otra vez el evangelio a la iglesia de Colosas. De manera personal, no sé si en mi apuro, no sé si en mis nervios, no sé qué. A la hora de que yo recorrí este capítulo, pues en la superficie, no está mal recorrer en la superficie. No está mal, es una manera en la que tú ves simplemente lo obvio. Pero mi hermano profundizó y le mostró que la necesidad más grande que tenían los de Colosas era que se les pudiera traer a memoria el evangelio. Y para mí eso me humilló. Me humilló porque como líder, como anciano, dijeras tú, qué obvio. Pero yo soy un varón que quiere ser enseñable. Yo quiero aprender.
Si yo llego a decir ya llegué o ya lo logré, entonces no hay necesidad. Me dio un maestro. Nuestro maestro es el Espíritu Santo. No me dio a mí una tableta con información. Me dio a alguien que me va a enseñar. Entonces es de bendición para mí. Entonces, ¿qué medite? En lo personal dije yo, ok. Qué bueno que hay varios maestros en Laurel y qué bueno que hay un compromiso y ustedes han experimentado todos, han escuchado todos y esto fue para mí una cosa que me mostró, ay, Dios mío, pero ¿por qué tan atareado, tan ocupado yo que está ahí el Evangelio? Presentado de una manera como mi hermano indagó, que estaba ese versículo, que es un versículo magno, que es un versículo muy grande, que es el 14, que nos lleva a lo que es allí la totalidad de lo que es la salvación. ¿Por qué? Porque la salvación de la persona fue lo que es, la salvación de nuestras almas es lo que hizo Cristo y la persona de Cristo. El Evangelio es este individuo, esta persona, este Dios que se humanó y vino a vivir. El Evangelio no es una historia, no es un cuento, no es un relato, es Dios humanado que vino y vivió y anduvo lleno de gozo, dándole al Señor fruto digno de Dios en todo momento en el planeta Tierra. Ese es el Evangelio. El Evangelio es una persona. Es una persona. Trece, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso solamente lo puede hacer Dios. Como les expliqué, la neurona tiene que iniciar un mensaje que es eléctrico para poder comunicar a otra neurona. Tiene que se llama action potential, tiene que causar en la neurona que produzca una reacción química para que la otra se encienda. Y Dios nos para poder, hermanos, para poder quitarnos, para poder cargarnos, para poder salvarnos. De ahí había necesidad de redención, había necesidad de derribar la potestad que estaba en ese lugar, el que tenía esa potestad. Yo le dijo Satanás a Cristo que se postrara, que lo adorara a él y él le diera todo. ¿Qué le estaba diciendo ahí? No tienes que pasar por la cruz, no tienes que sufrir. Yo te doy todo porque yo lo tengo. El poderío era nosotros. El demonio tenía poderío sobre nosotros. Hizo unos ejemplos, unas palabras, mi hermano, poderosísimas, que nos trajo a mente en el estado que estábamos en cautividad, raptados, ignorantes, drogados, ciegos. Esa es la oscuridad. Y alguien nos tenía que sacar de ahí. Y Dios no puede estar delante del pecado. Dios no puede estar. Él es santo, 3 veces santo. Y había esa labor de quitarte de este dominio y ponerte al otro dominio.
Él tenía que derribar todo lo que tiene que ver con ese dominio. Todo en absoluto, el que tenía el poder, lo que ocurre ahí, lo que es la ceguedad, lo que es el engaño, lo que es todo, que ahí anduvimos todos estuvimos ahí. Y si Él no nos rescata, si el plan de salvación no es escrito por el Padre con la sangre de Jesucristo, no nos saca de ahí. Mi hermano fue a Lucas. Quisiera, bueno, reconectar lo que era ese sentir del conocimiento, de ese pleno conocimiento, de ese conocimiento que tiene que ver con la verdad, con la voluntad de Dios. Entonces nos llevó a Lucas primer capítulo y voy a leer el versículo 77 al 79. Lucas 1, 77 al 79. Entonces está aquí el papá de Juan el Bautista. Ok, discúlpenme. Entonces está profetizando y dice, hablando de Cristo, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Por camino de paz. Si no viene Jesucristo, este conocimiento de la salvación, nunca nos enteramos. Por eso vino. Si Él no viene del tercer cielo y Dios se vuelve hombre, se encarna, la encarnación, este conocimiento no lo tenemos. Él vino a traernos esto. Esto es celestial. Pero ¿cómo es posible que Dios aún te deja que tú hagas su necis? Que en tu voluntad, en tu libre albedrío, tú todavía tienes que después de recibir este conocimiento, esta información celestial, tú aún tienes que tomar una decisión. Tienes que creer. Tienes que arrepentir. Tú tienes que confesar delante de Dios. Porque con el que tú has quebrantado la ley es Él. Y Él es el que demanda tu vida. Porque la paga del pecado es la muerte. Esa ley está escrita por Él, no por mí. Él demanda eso. Y si Él no viene, no supiéramos. Para perdón de sus pecados. Imagínate que Dios viene al mundo y Él trae este conocimiento y consigo trae perdón. Qué cosa tan hermosa, hermano. Desde el cielo viene a dar el conocimiento, pero ya tiene con Él perdón. Hermanos, estaba platicando con mi hermano Frankie y después de que él terminó, viene su hija, la más grandecita, se llama Sabiduría, se llama Sofía. Y le dice, papi, ¿epesis es perdón? Si un niño, una niña puede entender que eso es lo que Cristo trajo, hermanos, debemos nosotros estar conmovidos de que este Señor, este Redentor, Cristo Jesús, se humilló a tal nivel.
por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Por eso vino. No vino a juzgar, no vino a condenar, no vino a maldecir. Vino enviado por esa misericordia. Misericordia, amor con pies. Misericordia, amor expresado en movimiento. Con que nos visitó desde lo alto la aurora para dar luz a los que habitan en las tinieblas, en sombra de muerte. No sé quién dijo, ay hermanos, no sé, he estado escuchando a varias personas, pero dice que para irte al infierno, Carlos Montoya, Moyano, que para irte al infierno no tienes que hacer nada, nomás sigue en el camino que vas. Ahí me corrigen si me equivoqué. Que para ir al infierno, para ir al lago de fuego, no tienes que hacer nada, nomás sigue el camino que vas. Y Él viene aquí a quitarnos y a traernos luz. Nos tenía cegado para su voluntad, el demonio nos dice, segunda de Timoteo, nos tenía para hacer su voluntad en sus cosas que nos tenía. Dijo mi hermano, pensábamos que era nuestra convicción, pensábamos que era la decisión de así yo voy a vivir, y era un engaño, y aún nos quiere engañar. No te dejes engañar, ya no es posible, ya no perteneces tú a ese dominio. De ahí te rescató, de ahí me rescató, de ahí me sacó. Todo lo que Él tuvo que hacer para sacarnos de ahí, hermanos. Meditemos en todo. Eso fue el esfuerzo que este varón trajo para, con estas palabras, que nos ayudase, para que nos ayudase a que tuviésemos más a profundidad que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Cómo vamos a nosotros, cristianos salvos, rescatados? Cristo murió por nuestros pecados. No, hermanos, no, hermanos, no. Eso tiene que ser de un diario. Ese agradecimiento de que nos salvó, de que nos rescató, ese corazón humillado, dijo el teólogo que citó, nos mantiene en una humildad para evitar el problema con falsa doctrina, porque estamos de una manera humilde y estamos anticipando y buscando, indagando, escudriñando que Cristo murió. ¿Y qué significa eso en nuestras vidas? Muchísimo, porque no hay ninguno de ustedes, incluyéndome a mí, que no pecó hoy. No hay ni uno, ninguno, nadie busca a Dios. Ninguno, aún pecamos. Pero ay, qué lindo que podemos ir y podemos confesar nuestros pecados. Y nos perdona. Y qué bueno que ya están todos perdonados. Pero para poder tener y ser restaurados con Él, tenemos que confesar, porque hemos transgredido contra un Dios santo. Tengo que hacer un esfuerzo de llegar a una conclusión, hermanos. Bueno, pienso que ya dije suficiente. Después de que yo escuché, escuché la predicación por primera vez, oí tan claramente el Evangelio, en el sentido de que me impactó. Yo di el Evangelio cuando yo prediqué. El Evangelio que yo prediqué, perdónenme, yo di una predicación en Colosenses, el primer capítulo, y yo dije que el Evangelio es Cristo murió por tus pecados. Ese es el Evangelio. Pero el Evangelio que expuso aquí Pablo y que nuestro hermano trajo a luz, después de un esfuerzo muy intelectual, el de hacer esa tarea intelectual para que él pudiera hacer
unesis con la sabiduría, para que Él nos pudiera llevar a que tuviésemos ese conocimiento, ese entendimiento pleno, seguro, que de verdad, que es completo, para que tuviésemos nosotros los salvos un entendimiento mayor, más elevado de esa salvación. No del golpe de pecho y llore, pero que nosotros uniésemos la inteligencia, la sabiduría espiritual, para que nos llevase a un conocimiento del saber cómo y qué es lo mejor para nosotros, para poder andar con Él, para estar llenos de gozos, para poder dar frutos que es digno a nuestro Señor, a nuestro Redentor, a nuestro Salvador. Yo oí el Evangelio y dije, lo primero que quiero hacer es publicarlo más allá de la audiencia que tenemos en normal. Entonces, de inmediato lo puse dirigido a México, lo que es la capital, y a Guadalajara. Y hemos recibido preguntas, comentarios que hemos tenido la bendición de poder responder a ciertas. Y porque pienso, hermanos, que no puedo decirles que escucharon, creo que fue un mensaje de 55 minutos, y así voy yo si no me apuro, que escucharon todo, pero algo pasó. Hay un individuo que dijo, yo no creo que yo puedo ser salvo. Es tan contrario al mensaje que nosotros conocemos, porque no hay ninguno, cualquiera, whomsoever. Entonces, fue para mí pues una tarea, porque como líder espiritual quiero que mis hermanos, los que estamos haciendo nosotros esta labor de llevar la batuta en Laurel, la enseñanza, que queremos que sea sana, que sea doctrina sana, pero una doctrina tan sana que impacta nuestras vidas. No noxis, no nomás que lleguemos a eso, pero que lleguemos a poder tener ese conocimiento, epignosis, a tener esa llenura, para poder andar con Él. Entonces, espero que haya dado ejemplo a los que están conmigo, a mis colaboradores que están conmigo, para que nosotros de verdad tomemos el mensaje y lo apliquemos a nuestras personas en el contexto de lo que Dios me dijo a mí. Lo que Dios me dijo a mí. Y espero que ya les haya relatado, comunicado. Bueno, hermanos, yo 58 minutos, válgame. Ok, no creo que hay tiempo para sus preguntas. Voy a orar y concluir y les contestamos después. Entonces regresen a la página y estas preguntas que veo ahí les tratemos de contestar. Bueno, Padre Celestial, muchísimas gracias por una oportunidad de estar reunidos de esta manera. Padre, vi varias caritas ahí, varios comentarios ahí. Te pido por los que nos escucharon. Te pido, Padre Celestial, que tu palabra sea eficaz a sus vidas, que de verdad todos nosotros nos examinemos, que relató Frankie, que en su mente, qué tan claro era para él quién era hasta los 22 años. ¿Cómo lo podía él ver? ¿Cómo lo podía palpar? Si lo hacemos
si lo hacemos en el Espíritu, porque nosotros vemos en la palabra de Dios varias veces que nos traen a memoria lo que éramos antes. En muchas de las epístolas existe eso, que Pablo primordialmente en otros tiempos eran eso. Pero si no lo hacemos de esa manera en el Espíritu, puede ser que es el enemigo y terminamos deprimidos, agüitados. Pero si lo hacemos en el Espíritu, es para ese enfoque de volver a hacer memoria de lo que nos salvó, de lo que nos rescató. Sí, habían muchos comentarios negativos sobre el mensaje. Y pues sentí un dolor por eso, porque yo comprendo a la gente que se enoja, que le llegó un mensaje de una iglesia y no andan buscando esos mensajes. Pero yo entiendo esa ceguera muy personal. Yo entiendo ese engaño de manera muy personal. Porque el pensar que lo sabes todo, el pensar que lo conoces todo, el orgullo es un pecado que te separa de Dios. No nomás el orgullo que te separa de Dios. Dios te separa. Él se opone. Él pone su mano y detiene a esa persona. Es muy triste. Esa persona tiene un peligro muy grande de perecer. Y de él juzgarse por toda la eternidad. Porque el borracho y el drogadicto y el fornicario y todo, a veces ese orgulloso, ese que cree que sabe todo, que ese que, como dijo mi hermano, que así he decidido vivir, y esto es lo que yo quiero hacer, y esto es lo correcto, se engaña, se autoengaña, además de estar engañado. Y es muy difícil, porque ese es el problema con el demonio. Él cree algo erróneo. Ayúdanos, Padre, a que no vivamos vidas así. Ayúdanos, Padre, por favor, a que vivamos con conocimiento, lleno de entendimiento de la voluntad tuya para nuestras vidas, para que podamos andar como Enoc. 300 años si tú nos los dieras, 365, para que nos lleves. Estamos esperando que vengas para que nos lleves, y en ese tiempo queremos andar en el pleno conocimiento de la obra y la persona del Señor Jesucristo, y en el nombre de Él oramos. Amén. Muy buenas noches, hermanos. Gracias por su tiempo. Una hora y más. Que Dios los bendiga. Buenas noches.